En nuestra clase de hoy vamos a continuar con la pericopa, es el tercer capítulo de Hebreos. ¿Listo? Yo quiero hacer una pregunta rápidamente, nos demoramos 2 minutos. Que cada uno me diga rápidamente, es que no me acuerdo el nombre de todos, rápidamente el nombre y cuánto tiempo llevan en la vida del tema. Más o menos para saber cómo funciona el grupo de Hebreos, saber si son nuevos, básicamente eso. Mi nombre es David Ortega y pues conozco de Dios casi que desde niño por mis papás. Mi nombre es Diana Bermúdez, también desde chiquita. Mi nombre es Carolina y llevo como 6 años. Mi nombre es Andrés y más o menos unos 10 años. Mi nombre es Juan David y llevo 5 años con mi casa. Mi nombre es Camilo y desde niño, o sea, más de 10 años. Ok, bueno, y la pregunta me sirve a todas estas, pues para la pregunta que les hicimos a ustedes, para esta pregunta que les voy a hacer. Listo, ya llevamos en la vida de fe X tiempo. ¿Qué pasa si alguien viene y nos dice que Jesús no era tan importante? ¿Será que diría uno no, pero, o que apareciera alguien mayor que Jesús? ¿Qué pasaría si apareciera alguien mayor que Jesús? Porque uno dice, no, pues ya no va a aparecer nadie mayor que Jesús. Pero ¿qué les pasó a los judíos en esa época? Cuando resulta que apareció alguien mayor que todo lo que les habían dado, que toda la ley de Moisés, que todos los profetas. ¿Será que si nosotros hubiéramos estado en esa época habríamos creído? ¿O habríamos sido duros? Bueno, no lo sé. Resulta que... ya va lo bueno. Resulta que Jesucristo fue enviado y Jesucristo tenía pues una misión. Y yo creo que todos también, pues pensándolo en cosas, en términos humanos, no nos vayamos tanto a lo espiritual, en términos humanos, ¿qué misión o qué vocación tiene cada uno de ustedes? Esa es la pregunta que me gustaría hacerles. No es necesario que todos respondan, pero si alguno quiere compartir y dice, bueno, mi vocación es tal cosa, mi vocación es tal otra, no sé quién nos quisiera decir alguna vocación. Regálenme 3, 4 vocaciones, cualquiera. Me gustan los animales. ¿Tu vocación son los animales? Bien, ¿alguien más? A mí me encanta enseñar. Enseñar es tu vocación, bien, ¿alguien más? ¿Cuál es tu vocación? A mí me gusta servir. Servir es tu vocación. ¿Alguien más tiene otra vocación? Cada uno tiene una vocación. ¿Qué vocación tenía Cristo? Pensemos por un momento, ¿qué vocación tenía Cristo? Maestro. Enseñar. Maestro. ¿Qué otra vocación tenía Cristo? Servir. El servicio, bien. ¿Qué otra vocación tenía Cristo? El sacerdocio también. ¿Qué otra misión tenía Cristo? Hay una que no es muy evidente y hasta ahora va a aparecer, es la única vez que se menciona en la Biblia. Vamos a estudiar hoy. Ese está dentro del sacerdocio. Vamos abriendo la Biblia en Hebreos. Vayan echándole cabeza. ¿Cuál será esa otra misión que en la Biblia casi no se menciona? De hecho, solamente se menciona una vez y está aquí en Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 3. Y hoy vamos a estudiar las pericopas 1 a 6 y vamos a leer todos juntos, ¿vale? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como un siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. ¿Quién nos concede el honor de orar? ¿Quién dijo yo? Yo. Please. Vale. Padre, Señor Jesús, hoy nos congregamos delante de ti agradeciéndote por esta oportunidad de vida que nos da, Señor. Hoy venimos a conocerte cada día más, Señor Jesús. Hoy te damos gracias por este grupo, Señor, que te invoca, que te necesita,
que necesitamos cada día más de ti, Señor, de esta enseñanza, Señor, de esta vida eterna, Señor, conocerte cada día más, Señor. Gracias por este privilegio. Señor, ayúdanos, Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo, a estar firmes, como tú dijiste, Señor. Padre, gracias, que seas tú glorificándote en este momento, Señor. Dirige este grupo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Ya tenemos la respuesta? ¿Cuál es ese otro que no se menciona sino acá? Apóstol. ¿Listo? ¿Y qué significa la palabra apóstol? Apóstol. Como mensajero, enviado. Muy bien. Enviado. ¿Listo? Un enviado. ¿Qué es un enviado? ¿O enviado para qué? ¿O enviado de dónde? ¿Enviado para dónde? ¿Cómo así que Cristo fue enviado? ¿Qué opiniones tenemos? ¿Enviado del Padre? Exactamente, enviado del Padre, ¿a dónde? A la humanidad. Ajá, ¿y qué objetivo tenía enviarlo? Para darlo a conocer. Ajá, para darlo a conocer, para qué otras cosas hizo Cristo. Para restaurar la relación con el Restaurar Padre. la relación, para Salvarnos del pecado. salvarnos del pecado. Bien, y aquí hay una palabra importante que es la redención. Ya vamos a hablar de la redención. Bueno, cuando leímos esta pericopa, ¿está un tris enredadita o no? Bastante enredadita, ¿no? Pero ya vieron, porque es que a veces uno lee esas cosas y no entiende. Ya hace 8 días hicimos el ejercicio con el griego y pues de razona que hay cosas, pero bueno, si lo vemos examinando poquito a poquito vamos a ver que no está tan enredada. Bien, ¿cuál es el título que los traductores decidieron ponerle a esta pericopa? Es superior a Moisés. Listo, aquí parece un personaje súper importante, Moisés. Y Moisés, listo. Bueno, ¿y qué tiene que ver que Jesús sea superior a Moisés o eso que Moisés? ¿Quién era Moisés? El patriarca, sí. ¿Qué otras cosas sabemos de Moisés? Que por medio de eso vinieron los mandamientos, ¿no? Sí, nos trajo la ley. ¿Qué más sabemos de Moisés? Era su pueblo. Liberó al pueblo. Aquí viene la redención. ¿Qué significa redención? Pagar un precio. ¿Pagar un precio? No. Sí, por ahí va la cosa, liberar, pagar un precio, pero uno paga un precio por algo, por una empanada, por una avena, por Para, una casa. para tener algo a cambio. ¿Y qué era lo que quería tener a cambio? La ¿Un sacrificio? En el Antiguo Testamento cuando se hablaba de la redención, ayúdanos. ¿Qué se redimía? Para libertar Los esclavos, bien, los esclavos. Entonces, vamos con la redención, hablemos de los esclavos. ¿Cuál era la misión de Moisés en el Antiguo Testamento? Dios que lo mandó a hacer, entre tantas cosas, sacar al pueblo de la esclavitud, ¿cierto? ¿Y cuál es esa misma misión que tiene Cristo en el Nuevo Testamento? Somos esclavos del pecado. Bueno, no. La condenación. No en este momento porque el Señor ya nos redimió. Antes de él éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y Él nos redimió. Ayúdame, Gustavo, ¿qué otras similitudes hay entre Cristo y Moisés? Bueno, los dos nacieron si recuerdan, en cuna pobre, ¿no? O sea, los dos siendo gobernantes, se despojaron también, ¿no? Entonces hay un tema de gobernanza. Moisés fue gobernante, ¿cierto? Pero también Moisés se despojó de ese lugar de autoridad, igual que Jesús, ¿no? Nació en una cuna pobre, pues por causa de su nacimiento hubo un infanticidio, ¿se acuerdan? Cuando Faraón ordenó la muerte de todos los bebés, cuando Jesús nace también ordena la muerte de todos los bebés herodes. ¿Qué más se acuerdan? Nos guía por el desierto. Exactamente. Estuvieron en el desierto los dos, ¿no? Jesús y Moisés estuvieron en el desierto. Bueno, de hecho en la historia de Moisés, ¿en qué libro se habla de Moisés? En la Biblia, sí, pero en Éxodo se echa principalmente el cuento de Moisés. Hay muchas similitudes, ¿no? Con las figuras que veremos en el Nuevo Testamento. Pero pensemos en las similitudes entre Moisés y Cristo. Aquí yo anoté una palabra que es sacerdocio. ¿Qué tiene que ver el sacerdocio?
¿Era Moisés sacerdote? No, es el hermano. Exactamente. ¿Cómo se llamaba el hermano? Aarón, ¿cierto? Aarón sí era el sacerdote. ¿De qué tribu eran Aarón y Moisés? De la tribu de Leví. Acuérdense los ¿listo? De la tribu de Leví, ¿listo? Cuando se constituyeron las 12 tribus, pues Dios como que le entregó a cada tribu un terreno, una función, una misión. Bueno, a la tribu de Leví le entregó el sacerdocio. Pero es curioso que Cristo no haya venido de la tribu de Leví, ¿no? ¿De qué tribu vino Cristo? De Judá. De la tribu de Judá. Bueno, el sacerdocio, Moisés era de una tribu de sacerdotes. Propiamente él no era sacerdote, lo era su hermano Aarón. Sin embargo, ¿qué función tiene el sacerdote? Ahorita la habían mencionado. Creo que Silvia la mencionó. ¿Qué función tiene el sacerdote? Interceder. Exactamente, interceder. ¿En qué momento se acuerdan ustedes que Moisés intercedió? ¿Cuándo se acuerdan? Cuando él le decía a Dios que era su pueblo, que no era propio de él, sino de Dios. Es una de las cosas que también intercedió. Ajá, sí. Cuando hicieron el becerro de oro, Sí. y Dios dijo que los iba a exterminar y que él le daría otra nueva generación a Moisés para que los sacara adelante. Ajá. Entonces el oro para que los perdonara y no acabara con su pueblo. Exactamente, gracias. Ese evento fue, digamos, traumático. ¿Sí? Fue algo que marcó mucho las cosas. ¿Qué edad tenía Moisés cuando pasó todo esto? ¿Se acuerdan? 80. Tenía 80 años. ¿Cuándo empezó el ministerio como tal de Moisés? ¿Se acuerdan? Moisés ya era algo maduro. Era joven, pero algo maduro. 40. Moisés está en el grupo más 40. ¿Sí? Cuando apareció la zarza que se estaba quemando. Bueno, no, que estaba ardiendo, pero no se estaba quemando. ¿Cuál fue el mensaje que se le dio a Moisés desde la zarza? Que libertaría a su pueblo. Sí. Que Dios pondría sus palabras en su boca. Sí. Que iba a libertar a su pueblo. Sí. Y pondría, iba a mostrar su majestuosidad, ¿no? Sí. Al pueblo de Israel y endurecería el corazón de Faraón. Exactamente, esa es la parte que uno lo choca mucho o que lo hace uno entrar en conflicto. O sea, imagínese que usted está recibiendo de Dios un mensaje y Dios le dice, vaya y le habla a Faraón, pero de una vez le digo que Faraón no lo va a escuchar, ¿sí? ¿Cómo no? Pues Dios, ¿para qué voy? ¿Para qué voy si no me va a escuchar? ¿Sí? Ahí comienza toda la cosa. Cuando tiene 80 años es que ya, bueno, el punto decisivo. ¿Listo? ¿Alguna otra similitud entre Jesús y Moisés? Una pues, muy bonita, cuando se habla de que Moisés era el varón conocido más justo sobre la tierra, más humilde, y el Señor nos dice su palabra, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Sí. Bien, Moisés no era cualquier tonto por ahí, en otras palabras, ¿verdad? Moisés, bueno, ¿se acuerdan cómo? Eso lo habíamos visto en Hebreos 1, cómo era que Dios le hablaba a la gente en el Antiguo Testamento. A través de ángeles, a través de profetas, a través de prodigios y señales. ¿Ustedes se acuerdan cómo era que Dios le hablaba a Moisés? ¿Por medio de una zarza? Bueno, le habló por medio de una zarza, pero ¿cómo le hablaba? La nube. Bueno, sí, la nube, la columna de fuego y la columna Le dice que pasaría todo subiendo sobre él cuando lo metería la pena. Sí. Por medio del ángel. Dice una cosa que no se dice en otro lado en la Biblia. Dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Entonces imagínense el grado pues de familiaridad, ¿no? El grado de, no sé, Moisés ya estaba en un nivel muy elevado. Entonces Moisés no era cualquier cosa por ahí, porque para que Dios hable cara a cara, bueno, no nos metamos con líos de qué, pero si era cara a cara, precede una de lo veía más, bueno, no nos metamos, pero dice la Biblia, Dios habla con Moisés cara a cara, ¿bien? ¿En dónde estamos? ¿Tienes alguna otra? Yo. Sí. Yo tengo una, pero lo que pasa es que no me acuerdo bien, pero también la forma en la que él consiguió a su esposa. No sé. La forma en la que Moisés consiguió a la esposa. Pero no sé si es de Moisés o cuando habla de Isaac, cuando le fueron a conseguir a la esposa. No, es de Moisés. ¿Es de Moisés? Bueno, si ahorita se acuerdan, no la vi.
¿Listo? Ahorita nos la dice. ¿Te lo paso como por prima, como un familiar? Pero ¿a qué te refieres con la analogía con Cristo y la iglesia? Con Cristo y la iglesia, sí, con Cristo y la iglesia. Bueno, si ahorita la encuentran, la revisamos. ¿Listo? Entonces, bueno, habíamos dicho también que por medio de Moisés, que nos había enviado, bueno, que les había enviado el Padre, La ley. toda la ley, todos los mandamientos. ¿Dónde está la apóstol? La palabra apóstol, ¿qué significaba? Enviado. Moisés fue un apóstol, por decirlo así, fue un enviado, tenía una misión. ¿Cuál era esa misión? Traer la ley y, bueno, también redimir al pueblo, traer la ley. ¿Listo? ¿Por qué era entonces tan importante Moisés para el pueblo judío? Es que incluso se le llegó a llamar a él, o se le llama Salvador. Sí, sí, claro, el salvador del pueblo hebreo, porque lo sacó de allá. ¿Por qué además era tan importante? ¿O qué representaba Moisés? Tengo la voz de Dios. La voz de Dios, en otras palabras, representaba, no sé, todos los valores del pueblo hebreo, todos los lineamientos, todas las leyes, todos los mandamientos, todas esas cosas. ¿Bien? Dice el versículo 1, entonces, estamos todos en Hebreos. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Paremos ahí una pausa, llamamiento celestial. Vamos un momento a Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Está bien. Dice que les ruego, esto está muy español, hablemoslo en colombiano, les ruego, les solicito que por favor anden como es digno de la vocación de ustedes. Por eso les hice la pregunta, ¿qué vocación tienen ustedes? Digamos, para hacer como un paralelo, ¿no? Pues uno dice, sí, en la vida natural yo tengo la vocación, no sé, de enseñar, de servir, de varias cosas. En la vida espiritual, ¿cuál es la vocación que cada uno de ustedes tiene? ¿Cuál es? Díganme, ¿cuál es la vocación que ustedes tienen? Servir, o bueno, ser apóstol, o si alguien tiene algún ministerio en especial, pero en esencia todos tenemos al final una misma vocación. ¿Cuál será? Predicar a Jesucristo. La de predicar a Jesucristo. Y permanecer, porque si lo predicamos y nos desviamos, pues no sirvió mucho. Bueno, sí le sirvió a él, pero no a nosotros. Bien, devolvámonos, estábamos en Hebreos. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos. Cuando dice hermanos santos es que a qué grupo le está hablando a un grupo de creyentes, a un grupo que está siguiendo una vocación. Todos tenemos nuestra vocación, nuestra misión. Moisés la tuvo, Cristo la tuvo y nosotros también la tenemos. ¿Y quién me estaba leyendo el versículo 1? ¿De Efesios? De Hebreos 3. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, O sea, la vocación. considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bien. Al apóstol y sumo sacerdote Cristo Jesús. ¿Por qué dijimos que Cristo era apóstol? Porque fue enviado, ¿cierto? Enviado del Padre, enviado a la tierra con una misión, redención, salvación, restauración de la relación con Dios. Y todos terminan en sí. Bueno. Como qué bonita canción. ¿Listo? Y cuando dice sumo sacerdote, ¿por qué decíamos que Cristo era sumo sacerdote? Porque intercedía, porque estaba para mediar. ¿Y qué otra función tenía el sumo sacerdote? Eso lo hemos hablado. Que hacía el sumo sacerdote 3 veces al día, una vez al año. Porque sí, porque no hay por sí las moscas. Presentar sacrificio. Cristo presentó el sacrificio. Solo que hay una coincidencia, que el sacrificio era el mismo Cristo. El sacerdote y el sacrificio. Cristo. Bien. El sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Profesión. Estamos pensando en vocación, profesión. Ya sabemos de cuál estamos hablando. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Bueno, fiel. ¿Qué significa la palabra fiel? Es una persona que permanece, que está ahí. Que permanece, que está ahí. ¿Algo más? Conforme a. Conforme a. Yo estaba mirando
la etimología de la palabra fiel también significaba digno de confianza. Y también eso, que permanece, que es estable, también es la palabra, ¿sí? ¿Alguno de nosotros ha sido totalmente fiel a Dios? No, yo creo que ninguno. Yo creo que todos nos hemos desviado, nos hemos tropezado, levantado, de todo. Pero cuando dice la Biblia, imagínense, para que la Biblia diga que Moisés era fiel, es porque no era cualquier tonto por ahí, no, de verdad era fiel, para que lo diga la Biblia. Y dice también lo fue fiel Moisés como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Moisés fue fiel en la casa de Dios. A la misión que el Señor lo envió, de estar pendiente Sí. de ese pueblo. Sí. ¿Quién dice algo más? Hay un versículo ahí que dice Números 12:7. Números 12:7. Vamos a Números 12:7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. De hecho, bueno, leámoslo, yo lo había anotado, leamos del 6 al 8. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios defendía a Moisés, y para que Dios meta las manos al fuego por alguien es porque pues lo merecía. Dice que a todas las personas les iba a hablar Jehová por medio de profeta y que se le iba a aparecer en visiones o en sueños, pero dice no, pero a Moisés no me lo va a aparecer ni por sueños ni por visiones. A Moisés le va a hablar cara a cara porque Moisés es fiel. Dice, ¿en qué estábamos antes de este versículo? Bueno, que les estaba preguntando, ¿cuál era la pregunta que les había hecho? ¿Cómo así que la casa de Dios? ¿Cómo así que Moisés fue fiel en la casa de Dios? ¿Eso es su voluntad? Sí. Cuando habla de la casa de Dios, ¿cuál es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Y en época de Moisés, ¿cuál era la casa de Dios? El tabernáculo. Pueblo de Israel. Exactamente. Las dos respuestas que me dieron acá son correctas. El tabernáculo, sí. El pueblo de Israel, sí. Dice en otra parte de la Biblia que Dios no habita en casa hecha por manos humanas. Es decir que, pues evidentemente, el tabernáculo sin gente adentro no es nada. Es una carpa. Es una carpa más. ¿Cuál era la casa de Dios entonces en ese momento, en épocas de Moisés? El pueblo de Israel, el pueblo judío o el pueblo hebreo. Y dice que Moisés era fiel en la casa de Dios. Denme ejemplos. Como que nunca negó ser judío, como que se mantuvo fiel a sus raíces, o sea, luchó por su pueblo, o sea, por mantenerse ahí a pesar de los inconvenientes o lo que le fuera a traer, pues declararse judío. Claro que bueno, en esa época, claro que los judíos vivían muy apartados, de pronto no le podría traer mucho lío, pero dentro, más que el sentimiento patriótico, ¿cómo creen ustedes que Moisés fue fiel con la casa de Dios? Obedeciendo. Yo tengo que llevar un grupo de personas 40 años y molestando todos los días. Yo digo, hagan lo que quieran. váyanse. Les gustaba más comer perdices en Egipto, devuélvanse. ¿Sí? ¿Cómo más fue Moisés fiel en la casa de Dios? Pues también al comienzo, cuando los iba a liberar, que iba a hablar con el faraón, también que mamá era que todo el tiempo le dijera como no, y tenía que ir y volver. Pues digamos que es persistente y obediente al llamado que Dios le había hecho. Exactamente, ¿estaba siendo obediente al pueblo? No, porque el pueblo le decía devolvámonos. ¿A quién estaba siendo obediente? A Dios, al llamamiento, a la misión que le habían ordenado. ¿Tú tienes algo por complementar, Gustavo? Pues, si quieres que leamos... Sí, leamos los versículos, porfa. Hechos... pero el de toda la historia de Moisés. Sí, rápidamente. Hechos, capítulo 7, versículo 20 al 44. Entonces tenemos dos opciones. ¿Leemos todo el libro de Éxodo
o le hemos hecho así. ¿Listo? Del 20. Sí, es un resumen donde nos cuenta más o menos de la vida de Moisés. Del 20 al 44. Bueno, estamos leyendo ahorita. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya estamos ahí? Sí, listo. Del 7 al... No, del 20 al 7, del 20 al 44. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Acuérdense de todas las películas de Semana Santa. Pero siendo expuesto, ¿sí se acuerdan que salía un muñequito de ojos azules que era como un angelito y que iba cantando muy bueno? Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Bueno, esto es un plus que tenía Moisés. O sea, Moisés tenía buena hoja de vida, sí. Era buen mozo, apuesto, elegante, rico y sencillo. Sí, era elegante, rico y sencillo. Pues sí lo era, porque es que creció en la casa de la hija de Faraón. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Aquí hagamos una pausa. Dice que pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. O sea, él estaba muy confiado de que sí, claro, va a ser por mano mía. Pero de todos modos Moisés como que es consciente de que, decía la Biblia, ¿no?, que él era tartamudo. Y es consciente de que él no tenía la habilidad. Había otro versículo, está en algún lugar de Éxodo 4:10. Vamos un momento a Éxodo 4:10. Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Uy, Éxodo 4:10, vean. No sé, ya. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni desde que tú hablas a su siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Sí, si lo quieren ir anotando, Éxodo 4:10. Hasta el 12. Hasta el, ¿de ese mismo? Sí. Hasta el 12. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. O sea, a pesar de que Moisés tenía limitaciones, acordémonos que Dios actúa pensando glorificándose en lo más de él. Si quieren, miremos un momentico, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Desde el 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo que necio del mundo escogió. Sino que lo necio del mundo. Ya me perdí. Del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, listo. Moisés era elegante, rico y sencillo, buen mozo, bien parecido, pero abría la boca y ya la embarraba, porque no tenía el don de la palabra, ¿bien? Pero bueno, eso es lo que Dios busca. Dios busca una persona, y no, de eso deben estar seguros, Dios busca una persona que tenga un corazón siempre humilde y arrodillado delante de él para darle un llamamiento grande. Porque si la persona no tiene un corazón así, le da un llamamiento grande, se perdió. Se perdió, ¿listo? Moisés entonces era consciente de eso, era consciente de que él, de pronto sí tenía todas estas cualidades, muy estudiado, buena hoja de vida, pero no hablaba tan bien. ¿En qué versículo íbamos? Estamos en Hechos 7, espero que no me hayan perdido. Y vamos por el versículo, Gustavo, ¿en qué versículo? 25. Bien.
Comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés estaba confiado. Moisés dijo, a esta gente me va a aceptar de una vez, pero no, a esta gente también le tocó. No, o sea, las plagas no solamente Dios las mandó por los egipcios. Yo creo que primeramente las mandó fue por los hebreos, para que creyeran de las señales y de los prodigios que Dios hacía. Versículo 26, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? O sea, les dijo Tranquiloski. ¿Sí vieron esa noticia o no? La de Tranquiloski, ¿no? En Rusia un señor que se metió a arreglar una pelea y les dijo Tranquiloski, pensó que ya iba a arreglar. Lo solucionaba. Ella lo iba a solucionar. El 27, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Moisés, ¿qué pensaría en ese momento? Pues Dios, pero esta gente todavía no entendía. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, ya tenía 80. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. No sé, la zarza no sé cómo será, pero es como un arbustico, no es algo muy grande. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a la voz del Señor. ¿Qué le dijo la voz del Señor? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Si se fijan en el Nuevo Testamento, eso es como cuando esos juegos de memoria de limón, pera, banano, ¿sí? ¿Sí me hago entender? En el Nuevo Testamento entonces dicen Abraham, Isaac, Jacob y le suman a Moisés. ¿Lo vimos? 32, 4. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído tu gemido y he descendido para librarlos. ¿Qué palabra habíamos escrito acá? Redención. Eso era redimir, ¿listo? Comprar a un esclavo. Es decir, no, ya no le va a servir más a usted. Tome, yo le pago el precio, démelo, pero entonces no me lo llevo a mi casa que sea mi esclavo, sino le digo, eres libre. ¿Listo? He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven y te enviaré. ¿Qué es enviado? ¿Cuál es el sinónimo de enviado? Apóstol, ¿sí? Apóstol. Te enviaré a Egipto. Y bueno, Moisés ya en esta época no vivía en Egipto, le tocaba devolverse. Como cuando uno vivió tantos años en ese sitio que no quiere y cuando ya es grande Dios lo vuelve a mandar allá. Así le pasó a Moisés. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. O sea, ya sí le suma el libertador. Sí, habíamos dicho, ¿no? Aquí lo habían mencionado que también era llamado libertador. Por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. O sea que eventualmente Moisés los redimió. Sí, los redimió, los sacó. Haciendo señales prodigios en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por nada más ni nada menos que 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profetas levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Y de qué profeta estaba hablando? Estaba hablando de Cristo, ¿verdad? La gente se imaginaba, pues profeta, pues quién sabe cuál iba a ser el profeta. Cuando apareció Jesús lo vieron, yo no sé si fue que lo vieron muy patirrajado o bueno, la falta de fe, lo que fuera, dijeron no, este no es, y todavía están esperando al libertador. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que dar. Ahí dice congregación en el desierto, pero ya dijimos cuál era la congregación en el desierto. No es propiamente la carpa, ¿no? La carpa viene un ventarrón y la tumba al piso, no es propiamente la carpa. Era el pueblo hebreo, donde el Señor no halló su descanso, pero donde el Señor inicialmente quería hallar su descanso. Ya sabemos que el pueblo del judío no estuvo dispuesto para el Señor y el Señor tuvo que buscar unos hijos adoptados, que somos nosotros, y ahora Él puede hallar descanso en nosotros. Pero dice que fue Moisés el que estuvo en esta congregación en el desierto sirviendo de manera... Empieza por F la palabra. De manera, con F la palabra, sirviendo de manera fiel. ¿Listo? Y versículo 39.
al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones, qué fuerte, ¿no? Como lo que decía Juan ahorita. Sí, ella iba a los grupos de estudio, pero en su corazón no estaba en el grupo de estudio. Y espero que estemos en la iglesia y con el corazón en la iglesia, no con el corazón en el mundo. Y vamos por el versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sí, ¿se acuerdan? Moisés ya lleva un poco de tiempo por allá en el monte y como que, pues ¿será que Moisés, será que se murió? ¿Será que se perdió? ¿Será que se cayó por el otro lado de la montaña? ¿Por qué no vuelve? Entonces hicieron un becerro, hicieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Bueno, ahí sigue contando toda la historia. Este es el, si lo quieren leer mayor profundidad en la casa, esta es la defensa de Esteban, cuando pues ya lo van a asesinar, pero pues el primero resume el Antiguo Testamento. Básicamente resume el Antiguo Testamento. Pues básicamente recordemos cuál fue la misión que se le encomendó a Moisés y la comparemos con la misión que se le encomendó a Jesús. Miremos un momentico Éxodo 3, del versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, súper claro que a Moisés se le encomendó la labor de libertad, ¿cierto? Y miremos un momentico en Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, la misión que se le encomendó a Jesús fue ¿cuál? Salvar. ¿Cierto? Y dice que el ángel le dijo que llamarás, te pondrás por nombre de Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Entonces ahí pues hacemos ese seguimiento entre Moisés y Jesús. Bien, volvamos a Hebreos 3. ¿Listo? Y estábamos leyendo en el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, bueno, desde el primero. La segunda parte, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, está hablando que Cristo es fiel, Moisés también fue fiel. Es fiel al que le constituyó. ¿Quién constituyó a Cristo? El Padre. Cristo fue fiel al Padre. Si leemos en Juan, creo que es en Juan 11, cuando Jesús les dijo: el Padre y yo somos uno solo, yo no hablo por mi cuenta, sino las palabras que él me ha dado. Fiel, fiel, o sea, que se mantiene, que es exacto, ¿sí? Que es exacto. Como las obras falsificadas, yo escuché que la Mona Lisa, no sé si es verdad, no tengo ni idea, que la Mona Lisa que está en el Museo de Louvre en París, no es la original, no es la original, ¿sí? Pero pues tocaría ver, digamos que puede que no, sí, de hecho sí es fiel, es la misma cosa, no sé, es una fotocopia, es la misma cosa. Lo que pasa es que se le resta valor supuestamente porque pues, no fue la original. Pero en teoría tendría que producirme el mismo efecto que el arte me produce, ¿sí? O es que acaso por ser una fotocopia no me va a producir lo mismo. Pero que sí, tiene las mismas características. Como cuando dicen, no, esta es la fidedigna copia, fidedigna. Fiel viene fiel, antes de que se dijera fiel se decía fidel. Ese nombre es bonito, excepto por fiel. Fiel significa fiel, ¿sí? Fidedigna, que es fiel, que es igualita. ¿Listo? Bueno, dice que él fue fiel, que Cristo fue fiel, fue fidedigno al Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. 3 tristes tigres comían trigo trillado, ¿sí? Cargados los carros de azúcar del ferrocarril. ¿Cómo es? Esto es un trabalenguas, ¿sí? Pero ¿qué está diciendo en otras palabras? ¿Qué está diciendo el versículo 3? Dice la segunda parte: cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, ¿quién tiene más honra? ¿La casa o el que la hizo? El que la hizo. ¿Quién tiene más honra? ¿El tabernáculo o el que mora en él? Pues el que mora en él.
está diciendo que tiene más honra el Padre. Eso es lo que dice el versículo 3, aunque está hecho un trabalenguas. Yo no sé si alguien tiene una versión contemporánea más bonita en la que podamos leerlo, o todos trajeron la clásica Valera del 60. Nueva versión internacional, porfa, ¿cómo dice el versículo 3? De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Exactamente. El dueño de la casa, el que construyó la casa, tiene más honor. Y Jesús y Moisés, pues supuestamente Moisés les anunció que iba a venir Jesús, pero el que tenía más autoridad, más reconocimiento, era Jesús. Eso es lo que dice el versículo 3, en otras palabras. Versículo 4. Porque, sí, claro. Dice, pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa. El que la construye es más importante que la casa misma. O sea, sí, lo que estamos diciendo, el Padre es más importante que esa casa en el desierto que había. ¿Sí? Y el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Por eso hay una cosa que a Dios le enerva. En el Antiguo Testamento, si han leído el Antiguo Testamento, ¿qué cosa le enerva? O sea, Dios pasa muchas cosas, Dios la perdona, Dios dice como, bueno, se le va una, se le va otra, pero cuando dice, no, esto no me lo voy a hacer. Por ejemplo, cuando los hijos de Aarón llevaron un incienso impuro, Dios los consumió. Sí, fue la desobediencia de ellos. Sí, entre las cosas que Dios abomina, pero menciona algo muy importante, la idolatría. ¿Sí? ¿Cuál es el bendito problema con la idolatría? Dios está diciendo, pues a ver, no adoren a la casa, adoren al creador de la casa, no adoren a la creación, adoren al creador. Y es lo mismo que está diciendo aquí en el 4. Toda casa es hecha por alguno, el que hizo todas las cosas es Dios. Y el versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Bueno, aquí vamos un poquito más literal. Pintemos una casa. De hecho, siempre las casas se pintan así, pero yo nunca he visto una casa así. Digamos que esta es una casa de Dios. Casa de Dios. Bueno, dice el versículo 5 que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como... Díganos, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Dónde están? Ayúdame con los versículos, Gustavo. Sí, pero me gustaría que miráramos un momentico primero a Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 22. Y alguien que me ayude con Corintios 3, versículo 9. Dice Efesios, ¿yo primero Efesios o...? Sí, vamos a Efesios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces recordemos que Dios a Moisés le ordena construir el tabernáculo, ¿no es cierto? Pero ahora, después de Jesús, ¿cuál es el tabernáculo? ¿Cuál es la casa? Y miremos un momentico Corintios, capítulo 3, versículo 9. Apolo y yo somos servidores de Dios, y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Entonces nosotros somos edificio de Dios. Y versículos 16 y 17. De Corintios. Sí, ahí. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Entonces, aquí escribí algo, y es que Jesús tiene mayor gloria que Moisés, que era algo que estábamos viendo, ¿cierto? Porque no solamente la administró como lo hizo Moisés administraba la casa de Dios, sino que Jesús la construyó. ¿No es cierto? Él vino y construyó y se entregó a sí mismo en redención por nuestro rescate. Y respecto a lo que tú estabas diciendo, miremos un momentico, volvamos un momentico a Hebreos, capítulo 3, versículo 5. 5. ¿Podemos leer el 5 y 6? 5 y 6.
Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces aquí ya hay una diferencia, ¿no es cierto? Aquí está hablando de Moisés, que era fiel en la casa, ¿cómo que? Como siervo. Como siervo, pero ahí hay un pero Cristo Como hijo. Entonces aquí ya empezamos a ver una gran diferencia entre Moisés y Jesús, que los dos fueron fieles, uno como siervo y otro como hijo. Miremos Juan capítulo 8, versículo 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ajá, entonces a nosotros ahora no nos liberta Moisés, sino que nos liberta alguien a quien Dios le dio más gloria, que es el hijo. Y como dice acá, si el hijo nos libertare, ¿qué? Seremos verdaderamente libres. Y miremos un momentico Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Entonces Moisés y en el Antiguo Testamento todos dieron testimonio acerca de Jesús y hablaron del que había de venir. Miremos un momentico en Lucas capítulo 24, versículo 27. Y aquí con Hebreos 10, Lucas 24, versículo 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Ajá, entonces recordemos que es cuando Jesús se les aparece a los discípulos en Emaús y es cuando les está diciendo que Moisés había hablado de él y les empezó a enseñar en Moisés y en los Salmos cómo se hablaba de él. Y miremos Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, como veíamos, en la ley era la sombra de los bienes venideros, ¿cierto? De lo que iba a venir. Pero cuando viene Jesús, ya nosotros podemos ver la verdad. Miremos un momentico en Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sí, a Moisés Dios le dio los mandamientos y le dio la ley, y la ley es buena. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, por medio de Jesús, nosotros ahora tenemos algo más alto, tenemos un derecho más alto. Y es el derecho de que ahora nosotros vamos a heredar y tenemos el privilegio de heredar, no como siervos, como heredaron todos los de la ley, sino ahora podemos heredar como hijos. Y miremos un momentico en Mateo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Lea hasta el 13, por favor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces está diciendo que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, ¿cierto? Pero en el versículo 11 dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces, Juan el Bautista heredó como siervo o como hijo. Como siervo. Y nosotros ahora tenemos un privilegio más grande que podemos heredar como hijos. Y pues ustedes lo saben, ¿no? en la vida diaria, cómo es el trato de una persona con los hijos y cómo es el trato con los siervos.
o con los trabajadores, o con los esclavos. Con los empleados, sirvientes, auxiliares, etc. Habíamos quedado entonces en Hebreos 3:5 y decía que Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. ¿Sí? A veces, no sé, hay historias de personas que tenían alguna empleada que les ayudaba y crió los hijos y se pensionó, pero siguió viviendo. De hecho, creo que en la cuadra de mi abuela hay una señora que se murió los dueños y ya la empleada y le dejaron la casa a la empleada, porque fue como Moisés, muy fiel en su servicio. Pero dice, para testimonio de lo que se iba a decir, Moisés fue uno más de los profetas para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos todos, ya leímos que nosotros somos edificio, si retenemos firme hasta el fin la confianza, pone ese condicional, sí, si no, no, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, es como una carrera, no gana el que vaya más rápido, gana el que llegue, ¿sí? Gana el que llegue. Estamos estudiando Hebreos, ya para cerrar aquí. Hebreos, ¿a quién fue dirigido? A un grupo de hebreos, un grupo que se había criado con toda esta tradición judía, toda esta tradición hebrea, viendo desde niños a Moisés como el héroe o uno de los héroes nacionales. Moisés era héroe nacional, tan sencillo como eso, o sea, Moisés era una leyenda, era Superman, era Batman, pero pues de tiempos antiguos. Moisés era un héroe nacional y que vengan y le digan, no, pero es que este que acabas de conocer hace 20 minutos es mejor que ese héroe nacional. Por eso ese rayón en la cabeza de no puede ser. Por eso a esta gente le costaba. Y por eso el autor de Hebreos, no sabemos quién es, tuvo la necesidad de escribirle a los hebreos, hombre, no se devuelva, o sea, sí, Moisés sí es el héroe nacional, pero Cristo, mire a Cristo, ve a Cristo. ¿Qué habíamos estudiado en Hebreos 1? Que Jesucristo era superior a los ángeles. Ese está en... Pero antes, en la primera parte, del 1 al 4, cuando dice que Dios habla por medio de los profetas, ¿sí? Entonces, Jesús es superior a los profetas. ¿Listo? Lo primero que el autor de Hebreos le dice a esos hebreos. Jesús es superior a todos los profetas que ustedes quieran. Pero entonces les voy a decir algo más serio. Jesús es superior a los ángeles. Pero entonces les voy a decir algo más serio todavía. Eso lo vemos en el versículo, en el capítulo 2 de Hebreos, en la segunda parte. Dice que Cristo es superior a quienes, ¿se acuerdan que dice que fue hecho temporalmente un poco menor a los ángeles? O sea, que fue hecho hombre. Entonces, Jesús es superior a los ángeles, ya habíamos dicho, los profetas, a los hombres. Y aquí ya el autor de Hebreos ya se les mete más al rancho todavía, les dice, pues adivinen, les voy a decir algo más serio todavía. Jesús es superior a Moisés. ¿Listo? ¿En qué fallaría Moisés? ¿En qué falló Moisés? Obedeció una peña cuando volvió la roca para que saliera. Miren muy bien, miremos un momentico. Números, capítulo 20, versículo 8. Del 8 al 12. Y ese desobedecer implica que no entrar a la tierra con Moisés no creyó. Leámoslo en Números 20, del 8 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y entonces, ¿qué es más importante? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, ¿en qué falló Moisés? En que no creyó, ¿sí? Mientras que Jesús sí creyó y confió y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Porque es el autor de la salvación.
Para terminar la clase, esta última pregunta me la habían hecho y no sé, entre todos quiero que pues el que quiera dar una respuesta. Alguien me preguntó ¿por qué en la enseñanza no se habla de algo que nos ayude en el día a día? Entonces yo me quedé pensando, ¿por qué? Tal vez nosotros venimos con un propósito de venir y escuchar muchas cosas, ¿sí? Pero tal vez nunca venimos a escuchar algo tan importante que fue en este momento, que es Jesús fue más importante que Moisés, pese a todas las comparaciones que pudimos haber hecho. Jesús tiene un campo que es único, ¿sí? Y si realmente esta era como la respuesta a la persona que me escribió esto, si esto no lo pongo en práctica día a día, si realmente esto es lo que, pues no sé si esta persona no quiso o no ha visto o no entendió que realmente el estudio bíblico nos está enseñando el día a día, que es que, por ejemplo, nunca creo que muchos no nos pusimos en la tarea de hacer un cuadro comparativo de Moisés y Jesús, pero pese a todas esas comparaciones, ¿quién es más importante? Jesús. Entonces esto se aplica al día a día, pero no en el día a día para mi trabajo, en el día a día para mi colegio, en el día a día para mis hijos, no, eso se aplica para mi vida de fe, que aún así pese a todas las cosas, pese a todas las comparaciones que tuvimos con Moisés, Jesús es único. No, por más que Moisés fue siervo, pero Jesús que fue el hijo. Entonces, eso fue la última pregunta. Pero es que también la palabra de Dios dice que nosotros no trabajamos para nosotros mismos, sino para Dios. Entonces no busquemos nuestro propio comodismo, sino verdaderamente a Dios. De hecho, acá hay varios profes de la escuela dominical y nos tocó una clase que decía crea y las cosas vienen por añadidura. Entonces, el estudio de Hebreos va enfocado a que nosotros, la carta de Hebreos fue escrita a los hebreos que, como dice Melissa y como dice Camilo, esto se les volaba al cerebro a las personas que intentaban creer esto. A nosotros también nos vuelve el cerebro, lo queramos o no lo queramos, porque es que nosotros, hasta que nos escudriñamos las escrituras, no aprendemos de esto. Entonces, la importancia de que nosotros hagamos un estudio bíblico es para estudiar la palabra, una enseñanza, y lo demás viene por añadidura, porque pues al fin y al cabo de lo que aprendimos hoy, pues podemos darle gracias a Dios que nos trajo a Jesús para ser el único, porque entonces no pudo haber sido cualquiera, pudo ser Moisés, pero Él lo trajo acá. Y por el único propósito. Exacto. Entonces, todas las clases voy a tratar de recordarles esto, de que nosotros aprendemos del estudio bíblico, pero se aplica a la vida diaria dependiendo de usted, del grado en que usted crea en la palabra. En el Nuevo Testamento hay una parte que dice que cuando se reúnan a hacer el culto, dice que alguien haga el estudio bíblico y después que alguien dé la revelación. Este es el estudio bíblico. ¿Cuál es la revelación? Bueno, usted no sé qué parte le tocó en su vida, ¿no? No sé cuál sea la revelación, no sé cuál sea la predicación de esto, pero el punto está en tener siempre el corazón dispuesto, que es el Señor el que nos habla y que nos redarguye.